todos y a todas, bienvenidos un jueves más a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Gracias a los que sois asiduos y asiduas por esperar un jueves más a las 10 de la noche a que se suba vídeo nuevo en este canal. Si habéis llegado a este vídeo por pura casualidad, os invito a que os suscribáis y a que os quedéis, que os aseguro que os va a encantar el contenido que comparto cada jueves. Y además de compartir contenido en esta plataforma cada jueves, también podéis meteros en mi blog, blog.babysweetbypau.com, en mi página de Facebook con el mismo nombre o en mi cuenta de Instagram @babysweetbypau, donde allí os acerco además un poquito más a mi lado más personal y familiar. El tema a tratar este jueves es sobre las primeras pruebas que realizamos al recién nacido. Antes de empezar el vídeo, antes de arrancar, quiero dejar claro una cosa. Cada comunidad autónoma y cada país tiene sus propias normas y sus propios protocolos. Es cierto que hay pruebas que son las que son en cualquier parte del mundo, pero soy consciente que me seguís muchas mamás y papás desde el otro lado del charco. Por tanto, a lo mejor todas las pruebas de las que yo os hable hoy no son 100% aplicables a vuestro país. Incluso en España, en otra comunidad autónoma, pueden darse en otros días o incluso en otras circunstancias. Pero lo que tengo claro es que de las que os voy a hablar hoy son las pruebas más comunes y más importantes. Tengo la gran suerte de haber podido ejercer y conocer la sanidad pública y privada de dos países como son Inglaterra y España, y nos regimos más o menos todos bajo los mismos protocolos. Pero aún así quería recalcar esto antes de arrancar para evitar posibles confusiones. Al recién nacido tras el nacimiento de manera inminente es una prueba que realizamos al cordón umbilical y que no duele. El bebé ha nacido, hemos esperado a que el cordón deje de latir, se ha clampado, se ha cortado, el bebé sigue piel con piel y entonces la matrona u obstetra pasa a extraer un poquito de sangre del cordón umbilical. Gracias a esta muestra de sangre sacamos el RH, el grupo sanguíneo, y además conseguimos sacar el pH, que es un muy buen indicador que nos va a decir cuánto oxígeno o si ha habido un posible sufrimiento fetal en el parto. Mientras todo esto se está procesando, porque se hace de manera inminente tras el parto, a la vez el bebé está piel con piel y el pediatra, neonatólogo o matrona, ahora os especificaré por qué estas tres personas realizan un chequeo llamado test de Apgar, mientras que el bebé está piel con piel de su mamá. Y no habría ninguna excepción, a no ser que el bebé naciese con mal tono, mal ritmo cardíaco, baja frecuencia respiratoria o cualquier otra circunstancia que se dé que nos haga separar al bebé de su mamá. Si todo esto transcurre con normalidad, no hay ninguna indicación para que el bebé sea separado del pecho de su mami. En este test de Apgar realizamos una prueba en la que le damos una puntuación a 5 aspectos importantes en el bebé, como son el tono, la coloración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los reflejos. Como os decía antes, no hace falta separar al bebé de mamá. Tampoco os preocupéis si en el informe veis que vuestro bebé no ha tenido una puntuación de 10. Es muy normal que los bebés no tengan una puntuación de 10, ya que lo que estamos valorando es la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y algunos bebés nacen más cansados, con más shock por haber hecho esa transición de manera tan rápida. Por tanto, es normal que no le otorguemos a vuestro bebé un 10. Antes os mencionaba la palabra neonatólogo, pediatra, matrona. Pues bien, por ejemplo en Inglaterra os diré que nuestro protocolo era que en los partos de bajo riesgo solamente había un equipo de matronas. Una matrona que se encargaba del parto y otra matrona que eran las segundas manos que estaban allí para echar una mano a la primera matrona y para el momento del expulsivo que el bebé había nacido hacer este primer chequeo. En hospitales públicos de España también me consta que es así. Sin embargo, en los privados, por norma, hay un neonatólogo o un pediatra presente en todos los partos sin hacer excepción a partos de bajo riesgo o a partos de alto riesgo. A continuación, y aún muy importante hacer esto en el paritorio o en el quirófano, pasar a identificar al recién nacido. Esta identificación se hace de manera muy sencilla. A mamá se le pone una pulsera con el mismo número y codificación de que la pulsera que se le pone al bebé recién nacido. Las pulseras a los bebés no se les ponen en las muñecas, sino que se lo ponemos en el tobillo del pie. Además, esta codificación y número va a ser el mismo que va a llevar en la pinza del cordón umbilical.
También sacaremos unas huellas dactilares y unas huellas de la planta del pie y de la mano con una tinta especial que marcaremos en unas hojas de registro materno-infantil, que luego papá o nuestra pareja acudirá con esas hojas al registro para poder certificar el nacimiento de vuestro bebé. Pasadas unas horas y ya en la habitación, y por favor que nadie os interrumpa antes de tiempo, pasará una matrona o una enfermera especialista en cuidados de neonatos o pediátricos a hacer una valoración a vuestro recién nacido. En el caso de alguna patología asociada, es cierto que pasará un neonatólogo o un pediatra experto en un bebé con una patología, pero la gran mayoría de los bebés no tienen ninguna patología y la gran mayoría de los partos transcurren sin ninguna dificultad. Por ese motivo, pasadas unas horas, iremos a vuestra habitación y de nuevo depende un poco de cómo sea el protocolo interno de vuestro hospital. Pasará un equipo de matronas que cubran la planta, pasarán las enfermeras de planta, pasarán las enfermeras de pediatría, según esté organizado vuestro hospital. En esta primera valoración se valora al bebé recién nacido y además se hacen una serie de cosas y una serie de pautas. Por ejemplo, pesamos al bebé, medimos su perímetro cefálico, el perímetro craneal, administramos la vitamina K, que es una inyección que también puede administrarse de manera oral, pero pasarían a ser 3 dosis en caso de ser una administración oral. En caso de ser una inyección intramuscular sería una única dosis tras el parto. La vitamina K ayuda a parar o bloquear posibles hemorragias internas, por eso es muy importante en el proceso de coagulación sanguínea. Y otra de las cosas que ofreceremos a vuestro bebé será el poner el colirio o el ungüento o pomada en los ojos. Una pauta a la cual yo no estoy muy convencida, ya sabéis que me gusta bastante indagar y estudiar sobre estos temas y tengo la gran suerte de poder haber trabajado en otro país en el cual esto no se llevaba a cabo. Aún no hay evidencia absoluta que nos diga un sí o un no claro. Antes se sabía que, o se decía mejor dicho, que al pasar por el canal del parto había una serie de bacterias que podían causar ceguera en el recién nacido. Los estudios sí que han avanzado y sí que han indagado un poquito más en este aspecto y se sabe que no es del todo cierto. Por tanto, los bebés nacen pues con algunos reflejos ya muy desarrollados y otros sentidos aún no están despiertos del todo. Por tanto, si el sentido de la vista no está desarrollado del todo y encima le ponemos un ungüento y una pomada en los ojos, imaginaros lo incómodo que puede llegar a ser para ellos. Y ya no meternos en un tema de incómodo o cómodo, es un tema de que realmente no hay evidencia contundente que nos diga que esta pomada va a hacer que se evite o se prevenga la ceguera. Aún así, en España somos muy dados a administrar ese tipo de colirio y pomada. Yo, por ejemplo, en Inglaterra con mi hija no la administraron porque está ya fuera y excluida de los protocolos. Durante esta valoración en planta, ya mamá ya bebé, en caso de que vuestra matrona observe algún tipo de anormalidad o algún tipo de patrón diferente en vuestro bebé, se avisará al neonatólogo o al pediatra para que vaya a hacer la visita pertinente. Y por supuesto, como lo más normal es que todo evolucione según esperábamos, antes de irnos a casa, antes de que nos den el alta, sí o sí un pediatra tendrá que pasar para valorar a vuestro bebé. Esta valoración será una valoración exhaustiva, lo que llamamos de cabeza a pies, y valoraremos parte por parte a vuestro bebé. Es muy importante comenzar por la cabeza para ver las suturas, las fontanelas, la cara para ver sus facciones, las orejas, la nariz, los ojos, la boca. A continuación pasaremos a valorarles el cuello y las clavículas para ver que todo está en orden, que no ha habido ningún tipo de fractura ni ningún tipo de lesión tras el parto. Bajando un poquito más llegaremos a la zona de tórax y abdomen. En el tórax hará una exploración exhaustiva al corazón para descartar posibles soplos. En la zona del abdomen pasarán a valorar hígado, riñones, vísceras, intestino, etc. Un poquito más abajo nos encontramos con los genitales. En el caso de las niñas valoraremos que la vulva está bien formada, que los labios externos e internos también, y en el caso de los niños lo más importante es valorar y ver que los testículos ambos están descendidos. A continuación valorarán la cadera para ver que existe simetría, que no hay clics, que los huesos no suenan. Por supuesto, sus extremidades y los reflejos. Los reflejos más típicos y los más comunes a valorar en estas primeras horas de vida es el reflejo del moro, que seguro que os suena cuando los bebés les echamos para atrás y abren los brazos como asustados, el reflejo plantar, el reflejo palmar, el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión. Son los reflejos más comunes a evaluar tras el parto.
Transcurridas 48 horas tras el parto se realizan las pruebas metabólicas o de talón. Quiero aquí enfatizar que antes se realizaban en el día 3 de vida, incluso en muchos países siguen siendo en el día 3 y día 5 de vida. Gracias a este test podemos descartar enfermedades raras que, pero por desgracia, también pueden ocurrir, como son la fibrosis quística, la hiperplasia. Vale, la prueba del talón es algo que os preocupa a muchísimas mamás porque es verdad que se descartan y se estudian muchísimas enfermedades muy importantes. Por tanto, he decidido que si este vídeo llega o supera los 3000 likes, os voy a hacer un vídeo exclusivo sobre las pruebas metabólicas o prueba del talón al recién nacido. Así que a por ello. Otra de las pruebas muy importantes a realizar es la prueba de la audición o la prueba de la hipoacusia. De nuevo, depende mucho del hospital. En los hospitales de España se suele hacer antes de iros de alta, en muchos otros me consta que os citan 5 o 6 días después para hacerlas en el hospital, incluso en algunos países se hacen a domicilio. Pero bueno, la prueba de la hipoacusia, perdonadme, es una prueba que no hace ningún tipo de daño al recién nacido. Se les ponen unos casquitos que emiten una serie de estímulos y señales al cerebro para ver, obviamente, si se capta la señal y por tanto no hay una interferencia y el bebé no padece de una hipoacusia o una sordera. No os preocupéis porque es muy común que en los primeros días y semanas de vida aún dentro de la orejita haya vernix y eso haga o impida que la señal llegue por completo al cerebro. Por tanto, si os llega un informe en el que veis una sordera leve, no os alarméis, no os llevéis las manos a la cabeza porque es bastante más común de lo que esperamos realmente. Transcurridas unas semanas más, esa orejita por dentro se limpia, pierde esa vernix y entonces la señal llega perfectamente y las pruebas vuelven perfectas. Otro de los puntos a tratar es el tema de la vacunación. Hasta hace unos años en España, por ejemplo, vacunábamos de la hepatitis B, vacuna que ya no se administra. Aún así, no estoy del todo segura si en vuestro país se sigue administrando o no, porque depende del país y de las enfermedades presentes en donde vivís. Por tanto, en España no esperéis que se administre hepatitis B a vuestro bebé. Y algo muy importante antes de iros de alta es que os resuelvan todas las dudas, que hagan otro peso a vuestro bebé para ver cuánto porcentaje ha perdido, que la lactancia materna o en su defecto la artificial esté perfectamente establecida, que vuestros pezones no sufran, que tengáis un buen agarre, un buen posicionamiento y lo que os decía antes, que os resuelvan todas y cada una de vuestras dudas. Es súper importante y lo que siempre le digo a todas mis mamás y papás de preparación al parto, recordad que la maternidad y la paternidad comienza cuando la disfrutáis. Un beso súper fuerte y nos vemos el próximo jueves aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Sed muy felices. ¡Mua!